Cuando un niño estorba en el aula, se le manda al aula de convivencia. Ahí está solo, con un profesor que lo atiende, haciendo los deberes que no ha hecho en el aula. Y a eso le llaman aula de convivencia. Y sale publicado en los papeles, Yo es que a veces, de verdad, o desde las escuelas hacemos un ejercicio, porque ya no es de lenguaje, es que es de conceptos, de oponernos sistemáticamente y de cuestionar todo lo que llega de las consellerías, o es que estamos francamente perdidos, porque imaginaros, es que es terrible, en esto y en todo lo demás, ¿no? Entonces nosotros queremos la formación integral de la persona, integral, que aprenda a entenderse a sí mismo, a atender a los demás y a entender el mundo en el que vive. Y queremos personas no sumisas, queremos personas libres, reivindicativas y rebeldes, que sepan combatir el mercado laboral, que sepan enfrentarse a los recortes que les esperan y que sepan enfrentarse a los problemas del mundo, que tengan capacidad de respuesta. Si desde que llega un niño al cole, a la mínima rebeldía, ya se le sanciona. Si en las escuelas no educamos para su protagonismo activo, sino todo para lo contrario, luego ¿cómo nos podemos quejar de que la gente no se mueve, de que la gente no responde, de que si la gente tiene terror al conflicto, y en los centros también? Yo he sido directora y yo sé que en mi centro, que cada año llevábamos una batalla de reivindicación, todos los años plantábamos cara a la administración en un tema y nos ganamos todos. Pero era porque yo no tenía ningún miedo. A mí si me sanciona el PP, estoy feliz y contenta. No tengo ningún miedo en que me sancione el PP. Pero es que eso es lo que tenemos que hacer todos, no tener miedo a determinadas cosas. Hay que perder el miedo al conflicto, al enfrentamiento y a la pelea, porque solo mediante el enfrentamiento y la pelea, con razones, y buscando el apoyo de toda la comunidad educativa. Si tú eres un buen docente valorado por tus alumnos y valorado por las familias, porque nuestro centro era una comunidad educativa totalmente abierta, tú tienes el apoyo permanente de toda la comunidad educativa. Yo no fui sancionada porque todos los padres y todas las familias me apoyaban. Y eso sí que vale la pena contarlo porque es emocionante. Cuando vinieron 5 inspectores para hacer la evaluación diagnóstica censal, porque yo envié un comunicado diciendo que el Consejo Escolar del centro se negaba a pasar esa evaluación, además totalmente justificado, con 3 folios, creo que está colgado en internet y si no se lo puedo mandar a alguno para que lo vean, ¿vale? Aquel día por la mañana a las 8 había 5 inspectores, uno de primaria, otro de secundaria y luego el jefe de la inspección, 5 no eran 3, y todo lo demás, pero aquel día estaba allí toda la cámara de delegadas de madres de mi cole, enterita, sentadas en el salón de profesores. Los inspectores se metieron conmigo en el despacho para decirme si me ratificaban que no se pasaban las pruebas de evaluación. Yo les dije que yo no iba a decir que no se pasaban, que quien lo estaba diciendo era mi comunidad educativa. Y yo, como representante de mi comunidad educativa, no tenía que decir lo que decía la comunidad, no lo que decía la administración. Ellos me decían que era la administración y tenía que hacer lo que decían ellos. Y cuando iban a redactar el papel, entró la presidenta del APA, se los llevó al salón en el que estaban 20, y allí teníais que haber oído a las madres, pero claro, porque teníamos todos los viernes formación de familias, con 40 familias asistiendo. Y hablaron de lo que significaba la evaluación. Y hablaba la madre de una niña con necesidades educativas especiales que trabajaba en un ordenador en el aula. Y cuando aquella señora le decía, pero bueno, ¿tú de qué vienes a pasarle a mi hija una prueba en segundo de primaria? En segundo de primaria es como si le vas a hacer una prueba a un paciente de cáncer a ver por qué está enfermo de cáncer y a ver por qué no se cura. O sea, es que es alucinante y vergonzoso. Y vergonzoso. Y además de matemáticas y de lenguaje. Como si no hubiera ya ninguna parcela más del saber, nada más que matemáticas y lenguaje. Aquel día se acabó. Todo cuando los inspectores fueron a pasar las pruebas en las aulas, las familias se habían llevado a todos los niños a casa, sin decir nada. Y no pudieron pasar la prueba y a mí no me sancionaron. Así. Pero para eso tienes que trabajártelo en los centros. Te lo tienes que trabajar día a día, cotidianamente. Y da igual ser uno solo, Da igual ser uno solo. Porque uno solo es valorado como todo, y luego los otros aprenden todos. Bien, ¿cómo podemos luchar frente a todo esto? Y vamos ya con las líneas de acción. Intentaré ir lo más rápido que pueda. El primero, como quedó muy claro ayer, le voy a dedicar muy poco tiempo. Es volver a reconceptualizar todo lo que entendemos por escuela pública. Y aunque es verdad que en los movimientos tenemos una tradición, en la línea de lo que decía ayer Jimeno, de diferenciar la escuela pública de la educación pública, yo voy más allá y os digo, solo se puede desarrollar un modelo de escuela pública, de educación pública, en las escuelas públicas. Solo. Me va a perdonar mi compañero de la concertada que yo ya sé que lo intenta. Pero yo voy a explicar por qué. Solo las escuelas públicas recogen a todo el alumnado. Solo. Porque las escuelas concertadas seleccionan. Yo sé que hay muchos docentes en la concertada que tratarán de hacer la mejor educación que puedan. Pero es que los alumnos que tienen no están en contacto con la vida real.
Donde tienes la vida real es en el aula de la pública, donde tienes a los inmigrantes, a los de necesidades educativas especiales que están todos en la pública y cuando la privada no los puede atender te los devuelve. Donde están todos los niños de los sectores más desfavorecidos. Ahí es donde tienes la vida y solo allí es donde puedes educar para la vida. Porque si la escuela pública tiene algo, y yo cuando defiendo lo público delante de los padres y las madres les digo, con lo público pasa como con la educación. ¿No os habéis dado cuenta que la gente no entiende que lo público es suyo? Es que es suyo. ¿Vale? La gente entiende lo público como lo que es del Estado. Y ahí hemos perdido también la batalla. Lo público no es del Estado. Es que lo público es lo nuestro, que dejamos que nos lo gestionen mediante un contrato debería ser, como han hecho Izquierda Unida en Andalucía, ¿vale? Para que lo gestionen unos cuantos políticos. Pero es que todo lo público es nuestro. Y si lo público es nuestro, lo tenemos que cuidar y lo tenemos que conservar. Y por lo tanto, la escuela pública es la de todos y todas. Y en la educación, el modelo de escuela pública que defendemos los movimientos de renovación y que estoy seguro de que defendéis vosotros, solo es posible desarrollarlo en las escuelas públicas, financiadas por el Estado, gratuitas, con un pensamiento crítico y divergente. Escuelas laicas, que eduquen para la convivencia desde la atención a la diversidad y a la desigualdad. Y ese es el concepto de escuela pública que todos nosotros queremos y el que tenemos que decir en todos los lugares a los que vayamos, ¿vale? Tenemos que decir también que exista la privada la privada en su estilo más puro, que evidentemente sirve para educar a las élites en el poder. La concertada, al servicio de aquellos que quieren que sus hijos no se mezclen con los demás. Falsas clases medias que aspiran a ser élites. Y luego la escuela pública. Tenemos que decir que esa distinción es inmoral y que necesitamos un modelo educativo que busque la cohesión social y la igualdad para garantizar un futuro de paz, de convivencia y de justicia social. Porque el otro modelo no lo garantiza. Porque el otro modelo, el modelo de la doble red, triple, algunos le llaman triple, yo le llamo doble, privada y concertada, garantiza la desigualdad de oportunidades, la desigualdad de acceso, la desigualdad de éxito en la escuela y por lo tanto reproduce el sistema. Y que yo sepa, ninguno de nosotros queremos reproducir el sistema. Lo que queremos es transformarlo. Por lo tanto, esto hay que decirlo clarísimo, no atacando a los compañeros de la concertada, por supuesto que no, pero diciendo que el modelo concertado contribuye a las desigualdades y el modelo privado, desde luego, muchísimo más, es para educar a las élites. Está clarísimo. Y yo pienso que esto tiene que quedar claro en todas partes. Y las cooperativas que quieran serlo, como pasó en Cataluña cuando yo llegué allá, hace ya 40 años, todas las cooperativas que había de izquierdas se incorporaron ellas mismas porque lo pidieron en la red pública. Está el compañero de Cataluña, que ya nos conocemos y lo sabe perfectamente. Primer reto, yo creo que he dicho las ideas fundamentales. Segundo reto, superar el concepto de igualdad de oportunidades. Y este es otro tema que no tenemos claro, compañeros y compañeras, no lo tenemos claro. A la escuela, los niños a los 3 años, porque el 0-3 ni es obligatorio, ni está, vamos, escuelas públicas infantiles, escuelas públicas infantiles en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano, no hay ni una. Todas son de gestión privada. Las han hecho los ayuntamientos o quien sea. Y las que había municipales se privatizaron. ¿Vale? Por lo tanto, ahí tenemos una etapa que es el 0-3, que todos deberíamos saber que es donde, vamos, no que lo deberíamos saber, lo estudiamos en pedagogía, vosotros y yo. Cuando se sientan las capacidades básicas del individuo, discriminación visual, discriminación auditiva, cuando se sienta todo, de los 0 a los 3, hay quien dice que ya en el útero materno. Por eso los hijos de los maestros les ponen ya el baby no sé cómo se llama, el baby no sé cuántos, para estimularles ya todas las capacidades que luego les van a permitir aprender. Un niño gitano no tiene esa posibilidad de los 0 a los 3. Por lo tanto, a los 3 años, los niños llegan a las escuelas, todos diferentes, porque aquí diferentes somos todos, y eso no es ningún problema. El problema es que hay niños que llegan ya en condiciones de desigualdad, y que esa desigualdad que traen desde el nacimiento es imposible compensarla en el periodo de la escolarización obligatoria. Pero por lógica, porque no se puede compensar una deficiencia tan grande en el mismo tiempo en que los demás están aprendiendo otras cosas. Por eso cuando ayer Jimeno decía que el tema del fracaso está vinculado directamente a una serie de factores que deberíamos conocer, ahí tenemos que saber que jamás se podrá combatir la desigualdad si la educación en ayuntamientos y en todas partes del 0-3
Es una etapa prioritaria en educación y sobre todo para los sectores más desfavorecidos. Todos los niños gitanos, todos los niños de los sectores desfavorecidos, en los servicios sociales municipales tendrían que ayudar a que fueran a la escuela desde edades muy tempranas para garantizarles una preparación a la educación básica con lo que después van a encontrar. Eso es fundamental. Aquí un par de factores más. Este ya lo hemos dicho, pero hay otra cuestión que es muy importante y que a mí me gustaría también resaltar. Y es que, ¿cómo abordamos la diversidad y la educación en las aulas? Aquí voy a mencionar dos frases y voy a correr porque no les voy a hacer señas de que tengo que terminar. La tarea de la educación no es reflejar las diversas condiciones de los que están presentes en ella, sino ponerlas en perspectiva. Cuando yo tengo un niño de tradición árabe o tal en la escuela, cuando tengo una diversidad o un niño gitano, la cuestión no es no solamente decir, bueno, este niño tiene esta tradición, sino cuestionar también todas las culturas presentes, la mía también. Y pongo un ejemplo. En la educación del franquismo, todos éramos educados en el nacionalcatolicismo. Y eso había que ponerlo en perspectiva, ¿no? Ninguno de vosotros estaría de acuerdo con el tipo de educación que recibió. En las aulas lo mismo. Todas las culturas, incluida la nuestra, en la escuela se deben poner en perspectiva. Porque lo que queremos es dar las herramientas conceptuales a los alumnos para que puedan por ellos mismos decidir, para que puedan interpretar y para que tengan capacidad crítica. Por lo tanto, el tema de la diversidad y de la desigualdad es otro tema sangrante en la educación en este momento. El tercer punto que me gustaría tocar, y ya va a ser el último, es que es fundamental deconstruir el currículum oficial y reivindicar un currículum alternativo. El currículum que tenemos no sirve. No sirve. No sirve la selección que se hace de contenidos. Aquí, comentábamos antes, un compañero de Madrid tiene un texto que es genial, que dice lo siguiente: el excesivo número de asignaturas, la extensión de los programas, la escasez de tiempo, la dictadura de los libros de texto consolidan en muchas aulas y en muchos centros una secuencia fatídica que impide un aprendizaje auténtico. Dice él: explicado, memorizado mecánicamente, examinado y olvidado. Los programas se pierden en abstracciones que nada tienen que ver con la realidad, y la mayoría de los niños, sobre todo en secundaria, en la primaria no, porque los niños entran en la educación infantil con unas ganas de aprender locas y se encuentran con los mejores maestros. Luego van a la primaria y aún mantienen durante unos años esas ganas por aprender y unos maestros geniales. Llegan a la secundaria y desaparece el interés por aprender y los maestros menos comprometidos. Y llegan a la universidad y es lo peor de lo peor. De lo peor. ¿Vale? Y eso había que mirarse. Porque los encargados de formar a los docentes son precisamente los profesores universitarios. Estoy generalizando. Luego hay gente buenísima en todas partes. Pero la globalidad, yo como la he vivido y como la siento, es así. Del currículum están ausentes todos los grupos marginados, están ausentes las mujeres, está ausente la vejez, están ausentes hasta los movimientos sociales de izquierda radical. Hay un análisis hecho por Ecologistas en Acción sobre los contenidos de los libros de texto, que lo ponéis en internet y veréis, es fantástico, en el que demuestra cómo los libros de textos obvian todo lo que os acabo de decir. ¿Cuáles creo yo que deberían ser los ejes de un currículum para la justicia social? Facilísimo. Los derechos humanos. Los derechos humanos, los grandes problemas del mundo, deberían ser los ejes de una educación diferente para la transformación social. Y hay otra cosa importantísima. Cuando planificamos nuestra programación de las aulas, tenemos que contemplar que eso salga de la escuela. En Consejo Educativo de Castilla y León tenían unas experiencias que ellos llamaban... Ahora se me acaba de ir. Bueno, cuando me acuerdo... Bueno, pero eran experiencias educativas que ligaban permanentemente lo que aprendían en la escuela con una actividad que supusiera una repercusión en el pueblo o en la ciudad donde el niño la estaba haciendo. Imaginaos un aula de secundaria que están investigando sobre el medio ambiente y hay 2 cementeras como en Muñoz. Lógicamente, ese trabajo que se haga en la escuela tiene que cuestionar las cementeras, la influencia de las cementeras, o sea, que cualquier cosa que enseñemos tenga una repercusión real en el entorno. Todo lo que se enseña en las escuelas tiene que salir de las escuelas, tiene que tener una incidencia en el pueblo, en la ciudad, y esas son pautas clarísimas sobre cómo educar. Bien, no voy a entrar en cómo tendríamos que construir el currículum y todo esto porque no me daría tiempo, simplemente os voy a decir, voy a centrarme en la evaluación. Tenemos una evaluación completamente castradora, y eso no dicen
Eso no dice nada. Cuando fuimos a la universidad tampoco aprendimos eso, aprendimos que la evaluación se ha de hacer para ver si el proceso de enseñanza-aprendizaje ha servido y si no, diseñar estrategias nuevas. Pero no estamos utilizando la evaluación para eso. La evaluación no se está utilizando para diagnosticar la situación y cambiarla, sino que se está utilizando para penalizar a los chavales más desfavorecidos que no llegan a alcanzar esa